En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. En este capítulo tercero estamos en el tercer apartado, donde hemos hablado ya por varias catequesis del Espíritu Santo y la palabra de Dios en los tiempos de las promesas. Y hoy el catecismo nos invita a profundizar del número 707 al 716 en el tema que tiene como título El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como son varios puntos los que nos presenta el catecismo, vamos a leer algunos de ellos y hacemos un comentario general de todos, ¿no? Decíamos, queridos amigos, que en el Antiguo Testamento hubo una pedagogía de Dios para preparar con efusión el Espíritu Santo en Pentecostés. De una u otra forma se nos va dando una catequesis bíblica muy profunda de cómo el Espíritu Santo está presente en toda la revelación y en toda la historia bíblica de la salvación. Una de las formas en las que el Espíritu Santo comienza a ser deseado es cuando Yahvé da la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Ese fue un momento de gracia muy grande. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Fue un compromiso donde el pueblo se comprometía a cumplir esa ley que estaba escrita en tablas de piedra. Y yo seré vuestro Dios, jamás me apartaré de vosotros. Lo que ocurre, queridos amigos, es que esa ley, por una parte, era una gracia de Dios, pero por otra parte, dejaba en evidencia la impotencia del hombre. Ese hombre que había quedado privado de la semejanza divina por el pecado original, se hacía incapaz de poder cumplir esa ley. Esa ley que ponía un listón que había que saltar, pero uno no tenía la pértiga para poder saltar ese listón. Y entonces viene una frustración. Romanos 3:20. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Esta es una de las afirmaciones más claras en las que suele insistir San Pablo. La ley por sí sola, lo único que hace es que nos hace conscientes de que no somos capaces de vivir según la voluntad de Dios. Es decir, nos hace tener un conocimiento del pecado. La ley lo que hace es dejar al descubierto nuestro pecado. En cierto sentido, la ley es una gracia muy grande, porque nos hace conocer la voluntad de Dios. Pero claro, querer no es poder. Todos tenemos la experiencia de que en esta vida tenemos muchos deseos. Nos proponemos metas que luego no podemos realizar. Por tanto, eso de querer es poder no es tan cierto. No es tan cierto. San Pablo dice, hago cosas que no quiero hacer. Y sin embargo, me propongo cosas que luego no soy capaz de hacer. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Es verdad que la fuerza de voluntad es importante, sí,
pero no se puede absolutizar. Estas conferencias donde las personas asisten, que les dicen, yo les voy a enseñar a comerse el mundo, yo les voy a enseñar unas técnicas a que todo el mundo va a caer a sus rodillas cuando ustedes hagan esto, hablen así, se comporten así. Todo eso suena muy bien, pero es puro voluntarismo. Querer es poder, es como poner esto a la máxima y nos damos cuenta que no es así, que querer no es simplemente querer es poder, que yo quiero muchas cosas, pero no puedo con ellas. La prueba es que todo el Antiguo Testamento fue una demostración de que la ley de Dios deja patente la impotencia del hombre. Y esto formaba, queridos amigos, parte de esa pedagogía de Dios para que el hombre creciera en sed del Espíritu Santo. Israel se fue dando cuenta poco a poco de que no le bastaba con una ley escrita en tabla de piedra. Necesitaba el Espíritu Santo, que es el que capacita, hace que esa ley sea gozosa y no sea pesada, para que Israel no sienta la ley como un peso, sino como una liberación. Escribiré mi ley en vuestros corazones, dijo Yahvé. Esa ley escrita en los corazones es el fruto del Espíritu Santo, ya no en piedra, en vuestros corazones. Dios nos va como connaturalizando con la ley, haciendo de esta ley no ya un precepto externo que había que cumplir, sino creando como una especie de fusión interior, que lo que dice desde fuera la ley concuerda perfectamente con lo que el Espíritu Santo está suscitando dentro de nosotros, que no va a haber una separación entre la ley y yo. Esta experiencia, queridos amigos, la hemos podido tener. Vemos la ley de Dios y muchas veces vemos en ella mandamientos, preceptos, prohibiciones. Parece como que todo en esta vida que me gusta, lo que me atrae, resulta que para los católicos eso todo es pecado. Dicen algunos, ¿no? Sintiendo la ley de Dios como antipática, que me manda lo que no me gusta, me prohíbe lo que me gusta. Esto ocurre siempre. ¿Saben por qué? Porque falta el Espíritu Santo. Cuando dejamos al Espíritu Santo que actúe en nosotros, vemos la ley de Dios, no solo voluntad de Dios, sino que lo veo como el bien del hombre. Eso es lo que me hace entender el Espíritu Santo. Que Dios no me está martirizando, que Dios no me está poniendo un yugo, que Dios no me está molestando mi vida, que lo que está dejándome entrever es que eso que me está pidiendo en los preceptos, en los mandamientos, en las prohibiciones, es para mi bien. Es para mi bien. El hombre carnal piensa, es pecado porque está prohibido. Piensa que esta prohibición es un tanto caprichosa del legislador que pide no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. En cambio, el hombre espiritual, el hombre que ha dejado que el Espíritu Santo actúe en su vida, entiende que las cosas son pecado porque hacen daño al hombre. Porque me dañan, no porque sea un capricho del legislador, sino porque me hacen daño. Entiende que la voluntad de Dios siempre es nuestro bien. Entiende que la ley no es un precepto caprichoso de Yahvé, sino que la voluntad de Dios es el bien del hombre.
Otro momento de gracia muy importante para el pueblo de Israel, paradójicamente, fue el exilio. Cuando Israel es llevado al exilio en Babilonia, que es un aparente fracaso de las promesas, se había producido el olvido de la ley, la infidelidad a la alianza. El exilio forma parte de la pedagogía de Dios para purificar, y es el comienzo de una restauración prometida por el Espíritu Santo. La sombra de la cruz de Cristo que purifica está también marcada en el exilio. Lo cual quiere decir, queridos amigos, que para que el Espíritu Santo esté actuando en nosotros, necesitamos demostrar nuestras iniciativas personales, porque normalmente en estas iniciativas no podemos dejarle sin sitio a Él. En la pedagogía del Señor se permite que todas estas iniciativas no se vengan abajo, no se caigan, que se nos demuestre. No podemos tirarlo todo en este desconcierto que sentimos. Y ahí es cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros menos obstáculos para actuar. Al final lo que le sucede a Israel, es una imagen de lo que pasa en nosotros. Israel tuvo que ir al exilio. Se tuvo que sentir impotente para empezar a confiar en el Espíritu de Yahvé que le guiaba. Hay veces nos toca desmontar todo para empezar a confiar en Yahvé. Hay veces el Señor nos ha dado tantísimos regalos en nuestra vida que no hemos aprovechado, que hemos despilfarrado, que hemos tirado, donde no nos hemos encontrado con Él, ni le hemos buscado, ni le hemos glorificado, ni le hemos agradecido por todos esos dones que nos ha dado, y ni nos dimos cuenta que eran de Él. Y cuando la vida nos tira al suelo, cuando nos quitan todo, cuando quedamos en la ruina, entonces empezamos a ver hacia el Señor. Y algunos empezamos a verlo para pedirle misericordia, otros para renegar de Él, ¿por qué me está pasando esto? Pero sea por uno o por otro, el exilio, el desmoronarnos, el tirar todo abajo, el que se nos caiga nuestro palacio de naipes, era necesario para empezar a confiar en el Espíritu de Dios que nos guiaba. Los reyes que sucedieron al rey David sucumbieron a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Yahvé incluso se resistió a nombrar un rey, porque veía el peligro de que iban a poner su esperanza y sus seguridades en ese rey, en sus ejércitos, en el poder mundano. Y al final ocurrió que Yahvé temía hacer esto. El que pone su esperanza en su propia carne, en sus propios medios, en el poder humano, perece. Y Yahvé utiliza el momento de la derrota, del exilio, para purificar a su pueblo. En la medida en que uno no confía en sí mismo, confía en Dios. Y esto no significa hacerme menos, al contrario, significa hacerme más. Dice la Sagrada Escritura, maldito quien confía en el hombre. Es una expresión no que destroza el hombre en sí, sino que para entenderlo bien es necesario entender el sentido que el Señor nos dice. Lo que nos está pidiendo es que haya una confianza mutua. El Señor nos pide una confianza mutua. Tenemos que vivir como
momentos de gracia, nuestras humillaciones, confianza mutua, esas que tanto nos duelen, confianza mutua, ante las que nos revelamos frente a Dios. Cuando le preguntamos siempre, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué todo a mí? Una confianza mutua. Por nuestra poca fe, nos cuesta entender que esos momentos de prueba son momentos de gracia, de purificación interior, de confiar más en Dios y de entender que el Espíritu Santo está llevando continuamente a término la obra de santificación que comenzó en nosotros. Pero eso tiene que pasar por cruz. Y la cruz y la humillación suele ser uno de los instrumentos más eficaces de santificación en nuestra vida. Parece contradictorio, pero no lo es. El exilio hizo de Israel un pueblo a la espera del Espíritu Santo. Incluso, queridos amigos, podríamos decir que hay dos líneas proféticas que van a preparar esa llegada del don del Espíritu Santo. La primera es la que se refiere a la espera del Mesías. Y la segunda, la que anuncia el Espíritu nuevo. Estas dos líneas, queridos amigos, convergen en lo que decía Sofonías 2:3. Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. Precioso texto. Fíjate cómo nos dice, ¿no? Humildes de la tierra, que nos esforzamos por cumplir sus normas. Si es que esa es nuestra vida. Nuestra vida es esforzarnos por cumplir las normas del Señor. No matar, no robar. Claro que nos esforzamos. Humildes de la tierra que cumplís sus normas, buscad la justicia, buscad la humildad. Buscando esa justicia y buscando esa humildad encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. Recordemos el episodio del anciano Simeón y de la profetisa Ana, ahí en el templo. Encontramos en ellos dos ese resto de Israel, al que pertenecía también la Santísima Virgen María y San José. Esa pequeña parte de ese pueblo de Israel que no se había alejado de la alianza, que en medio de las pruebas se había ido purificando. Ese resto de Israel está simbolizado en este anciano Simeón y en esta profetisa Ana. Lucas 2:25. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Este era un hombre en el que el Espíritu había ido creciendo la sed, el deseo, la espera atenta de la llegada del Mesías y el anuncio del Espíritu Santo. Lucas 2:38. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Había ese resto de Israel que estaba esperando esa redención. Isaías 11:1-2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de las raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Qué precioso esto, que son los dones del Espíritu Santo. El catecismo, si recuerdan unas catequesis anteriores, nos presentó esto mismo en el número 712.
para que veamos nosotros cómo converge esa línea de espera del Mesías con la espera del Espíritu Santo. En ese Mesías que se está esperando se va a posar el Espíritu del Señor. Los rasgos de ese Mesías están descritos, como en las primeras catequesis hablamos, en el cántico del siervo de Yahvé de Isaías. Recuerdan, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. La caña quebrada no la partirá, la mecha mortecina no la apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrantará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que creó los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te he asido en la mano y te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no cedo. Yo anuncio cosas nuevas. Estas cosas que está anunciando Yahvé es que Él ha puesto su espíritu sobre el Mesías. Confluye la promesa del Mesías y la promesa del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Número 714, dice el Catecismo. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. La inauguración del ministerio de Cristo públicamente hecha en la sinagoga de Nazaret. Número 715 del Catecismo dice: los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Y nos hace el Catecismo referencia a Ezequiel 11, 19, 20. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según sus preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. La primera promesa es que el Señor va a cambiar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Es decir, que va a cambiar la alianza para hacerla espiritual.
En aquella confrontación que tiene Jesús con los fariseos, recuerden, queridos amigos, les dice esto. Ellos le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le contesta, Yahvé puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Ahí está. Lo importante no es ser hijo de Abraham según la carne, sino según el Espíritu. Es el cambio de la moral externa a una moral interna. Es el cambio de cumplir la ley por cumplirla cuando por dentro todavía se está lleno de envidia. Es el cambio de una moral de precepto y de cumplimiento a una moral de amor. Esto es el don del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 25, 28. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vemos cómo constantemente está esta alianza. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. En la obra de la santificación del hombre hay una parte muy importante que es un don místico. Quiere decir que hay una parte de la purificación que se nos escapa a nosotros porque somos incapaces de realizarla. Porque el arrepentimiento pleno de nuestros pecados es un don del Espíritu Santo. La purificación interior es un don de Dios. Es lo que dice la liturgia católica. El Señor que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a su término. Ezequiel 37, 1, 14. La mano de Yahvé fue sobre mí. Por su espíritu, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar porque entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios. Haré crecer sobre vosotros la carne. Os cubriré de piel. Os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies.
Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desviado nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás: así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabéis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Bueno, esto es una profecía, queridos amigos, que uno se empieza a escalofriar mientras la va leyendo, porque es emocionante. Es una profecía en la que se invoca al Espíritu Santo para revivir ese montón de huesos. Y esto tiene un doble sentido. Por una parte, esta profecía se refiere al pueblo de Israel, que después de haber roto la alianza, se secó. Y el don del Espíritu Santo es capaz de unir, de fortalecer, de hacer lo contrario de lo que hizo el pecado allá en la Torre de Babel. El pecado desunió. El Espíritu convoca y une. Ese cuerpo unido y cohesionado es la imagen de la iglesia. El Espíritu Santo nos da unidad unos con otros. Allí donde no permitimos que el Espíritu Santo, ahí se remarcan las diferencias. Ahí se ponen las distancias entre nosotros. Ahí es donde nos sentimos enemigos unos de los otros. Esta es la profecía de Ezequiel. Israel es convocado por el Espíritu. Y lo que era un montón de huesos secos y inconexos, se forma un cuerpo unido. Por otra parte, es una profecía sobre la resurrección al final de los tiempos, y esto es más emocionante todavía. Jeremías 31, 31, 34. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Dios que no tiene memoria. Otra profecía del Espíritu Santo en clave del conocimiento interno, de la inhabitación del Espíritu en nosotros. Uno siempre tiene, queridos amigos, el riesgo de pensar de que Dios es alguien lejano y ajeno a nosotros, cuando resulta que hablar de Dios es conectar con el deseo más íntimo que yo tengo como hombre. Dios ha puesto dentro de mí el deseo de Él. Joel 3, 1, 5. Sucederá después de esto, que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sinaí y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Aquí lo que está hablando es del don del Espíritu, como el que da la capacidad de ser profetas, la capacidad que nos da a nosotros de ser profetas. Todos nosotros, queridos amigos, hemos recibido la capacidad de ser inspirados por el Espíritu Santo. Luego, los carismas y los dones son distintos de cada uno, pero nadie puede decir al Espíritu Santo en qué medida da esos dones a unos o a otros. Él es libre. De hecho, los carismas los reparte como Él quiere y donde Él quiere. Pero cuidado, recordemos que la Iglesia Católica es jerárquica y tiene el encargo directo de Jesús de discernir los dones del Espíritu Santo, porque la Iglesia está al servicio del Espíritu Santo. Los dones están unos al servicio de otros. Hay personas que tienen dones especiales del Espíritu Santo y nosotros tenemos que ser agradecidos y atentos a cómo el Señor nos ilumina a través de los dones que le ha dado a otras personas. Estos son, pues, queridos amigos, al final de nuestro recorrido, los textos principales de los que en el Antiguo Testamento se habla de la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a concluir esta catequesis pidiendo un don, el don de tener pobreza de espíritu. El que es pobre de espíritu, todo lo espera del Espíritu Santo. El pobre, todo lo espera de Dios. Pidámosle al Señor eso, el don de esa pobreza de espíritu, de esa humildad, para que seamos perfectos depositarios de la promesa del don del Espíritu Santo.